Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este domingo en compañía de tu familia a Abbey Church. Es un privilegio poder compartir la palabra una semana más, después de mucho tiempo, poder traerles lo que Dios tiene para tu vida, para tu familia en este tiempo, en este día. Quiero saludar a todos nuestros hermanos de las diferentes misiones, de Piura, de Tacna, de Lima, de Puno, de Arequipa y aquellos que nos ven desde todas las regiones del Perú. Tengan la bienvenida una vez más, después de haberle dado la bienvenida al Espíritu Santo a través de nuestra adoración. Vamos a sumergirnos en un tiempo de poder escudriñar y aprender de la palabra de Dios. Algo tan útil para nosotros, sobre todo este tiempo de tanta necesidad, de tanta confusión, este tiempo, ¿no? de tantos cambios, año 2021. Y estoy seguro que el Señor tiene para ti algo muy especial el día de hoy. Así que ponte en tu lugar, ponte cómodo, como siempre digo, ¿no? Pero no tanto como para que te duermas. Ponte cómodo para poder escuchar la palabra de Dios, para poder recibir de lo que Dios tiene para tu vida. Toma un papel, un lápiz para poder anotar, tu Biblia a la mano, para poder buscar aquellos versículos que nos van a ser útiles en esta mañana. El tema de hoy es un tema que el Señor me estuvo hablando hace algún tiempo. Y estos últimos días, mientras hacía el devocional diario, podía ver, ¿no? y escudriñar un poco respecto a los milagros que Jesús hizo. En qué contexto los hizo, en qué circunstancias los hizo. Y algo que me llamó bastante la atención, ¿no? era cómo casi todos los milagros que Jesús hizo lo hizo en el contexto de una familia. ¿A qué me refiero? ¿no? A que era un padre, por ejemplo, ¿no? como Jairo pidiendo por su hijo un milagro. Era una madre pidiendo para que su hija sea liberada, como la cananea. Era incluso la madre de Jesús, ¿no? preocupada por cómo iba a salir una boda, ¿no? porque una boda salga bien. Y muchos de los milagros de Jesús tienen, ¿no? este perfil, ¿no? de haberlos hecho dentro de un entorno de la familia. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que Dios procura es el bienestar y la transformación de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la base fundamental de la sociedad y también es la base fundamental del reino de Dios. Escudriñaba también, ¿no? el día de ayer, anteayer, la vida de Zacarías otra vez. Y veía, ¿no? el contraste de Zacarías como sacerdote, lo pueden leer en Lucas 1, ¿no? los que no lo han hecho. Y hay cosas bastante peculiares que Lucas, como un buen historiador, ¿no? con un lenguaje excepcional, nos da a conocer. Por ejemplo, como la vida de Zacarías, ¿no? un hombre de ya una edad muy avanzada, y que probablemente había perdido la esperanza de tener un hijo. Porque seguro, como la mayoría de personas que no pueden tener hijos, estaban él y su mujer, ¿no? pidiendo, y su mujer Elizabeth pidiendo por un hijo por tanto tiempo. Pero una vez que se vieron avanzados en edad, probablemente desistieron de pedir, ¿no? por un hijo, ya que ellos se vieron limitados por el tiempo, por su condición física. Y resulta que en estas circunstancias, Zacarías también, ¿no? estaba esperando el tiempo de su servicio. Porque él era un sacerdote, pero en aquellos tiempos de Jesús no se creía que había 20,000 sacerdotes aproximadamente. Eran tantos que se creía, ¿no? que cada uno de ellos iba a servir por una vez en su vida, ¿no? solamente en el templo de Dios. Y Zacarías, como sacerdote, estaba esperando esta oportunidad.
donde el pueblo estaba afuera del templo esperando la bendición del sacerdote y que el sacerdote pueda elevar todas las oraciones del pueblo delante de Dios. Y que después de estar con Dios en ese tiempo de oración, ¿no?, en el lugar santo, pueda salir y declararle las cosas que Dios tenía, ¿no?, para el pueblo. Y este tiempo que era tan especial para toda una ciudad, ¿Dios en qué la ocupó? En responder una oración olvidada, en responder una oración familiar. Porque incluso dice Lucas 1 que Dios envió un ángel solamente ¿para qué? Para decirle a un hombre que su oración había sido escuchada y que Dios le iba a conceder un hijo. Y el hijo de Zacarías fue Juan el Bautista. Entonces, escenas como estas me hacen entender a mí que la oración de los padres por sus hijos, que la oración de los hijos por sus padres, que la oración por mantener seguras las relaciones dentro de la familia es algo que Dios ama, que Dios escucha y que Dios responde. Dios, más que nosotros, desea el bienestar de nuestra familia. Y así como lo demostró con un sacerdote como Zacarías, irrumpiendo en medio de toda una ciudad para responder una oración familiar, estoy seguro que en este tiempo Dios también quiere hacer lo mismo por nuestra familia. Y en mi caso, fue así. Quiero el día de hoy que podamos tocar, ¿no?, un tema que tiene bastante relevancia para nosotros, ¿no?, en nuestra vida cristiana. Y tiene que ver con nuestra familia. Y como estamos hablando, ¿no?, estos primeros meses, estamos hablando de que este año Dios nos ha dicho que iba a ser un año de esfuerzo. Pues vamos a hablar, ¿no?, del esfuerzo para construir buenas relaciones dentro de nuestra familia. Y todas las cosas que esto implica dentro de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 6, del 6 en adelante, o del 4 mejor vamos a leer. Y mira lo que dice esta preciosa palabra. Oye Israel, le dice Jehová a su pueblo, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Wow! Esto es precioso, ¿no? Y para mí esto es un contraste tremendo con lo que nosotros muchas veces pensamos de la familia. He escuchado a un pastor, ¿no?, hace algún tiempo, y el pastor decía: no existen familias buenas sin esfuerzo. No existen familias fuertes, no existen familias buenas, no existen familias excelentes, no existen familias relevantes sin esfuerzo, sin dedicación, sin trabajo. Obtener un buen producto, como en todas las cosas de la vida, no es cuestión de suerte, no es cuestión del azar. No es algo que vaya a suceder por el simple hecho de que tú digas ser hijo de Dios, sino es algo que implica trabajo constante. Y esa es una de las primeras cosas que Dios nos dice en Deuteronomio 6. Nos habla que Dios nos iba a dar una familia. Y muchas veces la mayoría de nosotros nos conformamos
cuando tenemos una familia bien establecida. Y la mayoría de nosotros vivimos muchas veces de testimonios pasados, de glorias pasadas, y con eso basta para muchos de nosotros. Muchos dicen, o me ha pasado incluso a mí muchas veces, ¿no? Con decir, bueno, ya somos cristianos, no peco, no hago muchas cosas mal, hay diferencias en mi hogar, pero por lo menos somos cristianos y creo que estamos mejor que el resto. Y muchas veces tener ese pensamiento o esa actitud hace que nosotros no vayamos a probar lo excelente, lo mejor, por solo quedarnos con lo que creemos que es bueno. Y esto es algo que Dios nos habla aquí en la palabra. Dios nos lleva al límite de todas las cosas, y cuando nos habla de lo bueno, Dios también nos habla de llegar al límite de las cosas. Número 1, podemos concluir, ¿no?, de este verso que hemos leído, ¿no? Dios nos dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todo empieza en el hogar a través de la conexión, de la relación con Dios y de la intimidad con Dios. La contraparte de esto sería que el mayor problema del género humano y de los matrimonios, ¿cuál es? Es perder su intimidad con Dios. Génesis 3:1-13 nos muestra la historia de Adán y Eva y nos hacen ver cómo el pecado fue el que llevó a Adán y Eva a romper la intimidad con Dios. Por lo tanto, todo empieza en el hogar cuando rompemos nuestra intimidad con Dios. Y estoy seguro que ningún matrimonio va a poder desmentir esto, porque siempre empezamos a tener problemas en casa cuando una persona dentro del hogar, ya sean los padres, sobre todo los padres, no los hijos, empieza a alejarse de Dios o ya deja de buscar tiempos de intimidad con Dios. Aquí empieza en primer lugar el egoísmo, porque cuando dejamos de ver las cosas de Dios, cuando dejamos de pensar como Cristo piensa, es cuando aparece el egoísmo. Y empezamos a defendernos, a reclamar al otro, a ver la paja en el ojo ajeno en vez de vernos a nosotros mismos. Y así es como empieza la mayoría de problemas en el hogar. ¿Con los reclamos? No, sino con la pérdida de la comunión con Dios. Les aseguro que a muchos de nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando dejo de buscar a Dios, estoy tan concentrado en mí mismo y de decir, no, es que nadie me tiene que hacer daño y mi esposa se está peleando conmigo y qué le voy a decir y qué le voy a contestar y no me voy a dejar y me tienen que respetar, es que las cosas deberían ser así. Comenzamos a pensar de una forma egoísta y lo único que hace esto es generar más problemas cuando dejamos la intimidad con Dios. El pecado, ¿qué más hizo en Adán y Eva? Lo podemos ver en Génesis 3, 23 y 24. Dice que el pecado llevó a Adán y a Eva que salieran de la presencia de Dios. Porque ellos, en vez de reconocer sus errores, que es algo que todo padre, que toda madre, que todo hijo debería hacer, ¿qué hizo? Ocultó su pecado. Cuando estaba Dios ahí mismo, su presencia misma delante de ellos, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron por temor. ¿Y qué no hicieron? No confesaron su pecado. Y eso es algo que muchas veces pasa dentro del matrimonio, dentro de la familia. Que a la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a no reconocer nuestros errores. Preferimos excusarnos, preferimos pensar a nuestra propia manera, preferimos justificarnos en vez de entrar otra vez en intimidad con Dios y confesar nuestros errores. No el de los otros, cada uno en el hogar tiene que ver, ¿no?, por sí mismo.
Y es ahí cuando salimos de la presencia de Dios. Por lo tanto, si deseamos experimentar cambio y crecimiento en nuestra relación familiar, si tú estás desesperado como muchos, ¿no, pastor? ¿Cómo hago para mejorar la relación con mis hijos? Siento que los estoy perdiendo, tenemos problemas en el hogar, hay diferencias todo el tiempo, hay insultos muchas veces, no nos hablamos por días, por semanas con mi esposa. Estoy harto de lo que está sucediendo en mi casa, ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Si está sucediendo eso en tu vida y son cosas que tú quieres cambiar, tienes que entender que es necesario, en primer lugar, evaluar cómo está tu vida. ¿Por qué? Porque solo Dios puede transformarte. Dios valora tu arrepentimiento y decisión de cambio. Y Dios es el único que puede convertirnos en mejores cónyuges y mejores padres. Por lo tanto, nuestra primera acción frente al cambio debería ser volvernos a Dios de todo nuestro corazón. O sea, recobrar la intimidad con Dios es esencial para edificar familias sólidas. Y una vez que nosotros como padre hayamos logrado esta intimidad con Dios, permanecer en su presencia, como dice también Deuteronomio, una vez que tú hayas conseguido amar a Dios, es importante también enseñar a nuestros hijos a mantener intimidad con Dios. Segunda idea que sacamos, ¿no? de este verso tan precioso que Dios nos habló. Dios es el autor de la familia y por lo tanto es Dios quien traza principios que debemos enseñar a las otras generaciones. Esto es, a nuestros hijos. Debemos entender que los hijos en el interior de la familia son una bendición. Por lo tanto, nosotros como padres, como decía Lucas también, ¿no? 1, dice que este es un tiempo donde, antes de que Cristo venga, el corazón de los padres debe volverse a sus hijos. Y si en algo es el corazón de los padres que tiene que volverse a sus hijos, no solo es en amor y en cuidado, sino también en manifestar la intimidad y enseñar a nuestros hijos los principios que Dios nos enseñó. Los hijos siempre han estado en el plan de Dios. Tal vez muchos puedan decir, no, yo no planifiqué a mi hijo o mis padres no me planificaron, yo creo que nací, ¿no? Al champú. Y esto no es así porque tus padres tal vez no te planificaron, pero Dios siempre te tuvo en sus planes. Porque los hijos siempre han estado en el plan de Dios. Y Dios conoce a cada uno de nuestros hijos y Dios es quien nos va a orientar para poder edificarlos. Cada uno de nuestros hijos tiene una diferente forma de ser. Es necesario poder respetar la individualidad de cada uno, sin que eso signifique que dejemos de orientarlos o formarlos en principios y en valores. Y esto es algo que cuesta, definitivamente sí. Yo tengo a mis hijas, ¿no? En diferentes etapas de su vida. Y cada una de ellas tiene una necesidad diferente. Y a cada una de ellas le tengo que hablar de una forma distinta. Ya no es como antes que les podía decir lo mismo a las 3. Sino que ahora tengo que buscar espacios, tiempos. Yo como padre tengo que prepararme en temas específicos para poder enseñarles a cada una de ellas. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Últimamente con mi esposa, porque hay necesidad, ¿no? de enseñar e impartir la palabra de Dios dentro del hogar. Y es algo que no hemos establecido de repente, no de manera fija,
pero hay tiempos donde Dios nos lleva, a veces una vez a la semana, a veces 2 veces a la semana, donde nos reunimos y después de haber con mi esposa, ¿no?, escudriñado un tema en específico, se lo enseñamos a nuestras hijas. Por ejemplo, hace algunos días, hace una semana, hablamos, ¿no?, respecto a los amigos. Cómo escoger a sus amigos, qué habla la Biblia de amigos, quiénes deberían ser nuestros amigos, cuál es la confianza que le debemos dar a nuestros amigos. Temas, ¿no?, que de repente uno como padre muchas veces ni se interesa, pero es algo necesario, ya que hoy en día hay tanta gente, ¿no?, que puede manipular a nuestros hijos o simplemente corromper las buenas costumbres, como dice Proverbios, ¿no?, que en el hogar se les enseña. Hace algún tiempo también hablamos, ¿no?, respecto a la sexualidad y tendríamos que escoger, ¿no?, formas de poder enseñarle a cada una de ellas de acuerdo a su edad. Hemos entrado, ¿no?, en tiempos devocionales donde yo les leía una parte de la palabra de Dios a las más pequeñas y les decía, no, ahora ustedes van a dibujar, ¿no?, lo que han entendido. Hablábamos hace algún tiempo, ¿no?, de la tormenta, ¿no?, que Dios paró con el viento y al final, ¿no?, hicimos un dibujo hermoso, ¿no?, de Jesús, ¿no?, parando la marea, ¿no?, y el viento. Y es que hacían, coloreaban y pintaban, ¿no? Y cuando no lo hacemos, algunas veces ellas reclaman y dicen, no, hay que hacer el devocional. Y para ellas, ¿qué es el devocional? Es ir introduciéndose de acuerdo a su edad en diferentes cosas, ¿no?, en diferentes aspectos que el Señor nos da para poder enseñarles de acuerdo a su edad. Y esto es esfuerzo, definitivamente sí, porque a veces llegamos cansados del trabajo, pero es algo que tenemos que hacer. Así como nos damos un tiempo para ir a pasear, a comer en la calle, a jugar en el parque, enseñarles e instruirlos en la palabra de Dios es algo también importante. ¿Es algo que cuesta? Definitivamente sí. Es esfuerzo y es algo que necesitamos hacer. Hay algo que replicamos muchas veces, ¿no?, de Adán y Eva, y es bastante frecuente en el hogar, y es fallar en la crianza de nuestros hijos. Por ejemplo, Adán y Eva lo dice, ¿no? Génesis 4, podemos ver 3 y 4, ¿no? No le enseñaron a Caín y a Abel cuál era la correcta forma como ellos deberían acercarse a la presencia de Dios. Cuán importante es que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos cómo es que deben comportarse delante de Dios todo el tiempo, cómo es que debe ser su actitud frente a la adoración, frente a los tiempos de oración. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde pequeños también qué significa dar a Dios, que una ofrenda es algo especial para Dios y la actitud con la que damos también es algo que debemos enseñar a nuestros hijos, cosa que Adán y Eva no les enseñaron a sus hijos. Es necesario enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios, con sus vidas, con sus palabras, con sus oraciones. ¿Y esto es algo que cuesta? Definitivamente que sí cuesta, porque no solo cuesta a nosotros hacerlo y ser el ejemplo, sino también instruirlos a ellos cada día en lo que deben hacer. Cuando enseñamos a nuestros hijos a adorar a Dios, nuestro pensamiento y acciones siempre serán del agrado de Dios. Y esto va a comenzar a suceder en la familia. Por lo tanto, cuando hay cosas en la familia que no nos gusta es porque simplemente no estamos enseñando a nuestros hijos cuál es la forma como debemos andar delante de Dios. Adán y Eva no enseñaron a sus hijos a manejar la frustración. Por eso incluso dice, ¿no?, el verso 5 de Génesis 4, que se ensañó en gran manera a Caín y decayó su semblante. ¿Y cuánto de esto no sucede hoy en día, ¿no?, en diferentes familias? Hijos ensañándose contra otros, venganzas, violencia, quitándose terrenos, peleándose por plata, peleándose, ¿no?, por herencias, simplemente porque no hubo padres que enseñen a sus hijos a manejar de manera correcta sus emociones.
Y esto es parte de lo que Dios nos pide, ¿no? En Deuteronomio 6. Debemos enseñar a nuestros hijos que pueden dominar la tentación y la inclinación a pecar. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser unidos, a cuidarse, a amarse, a perdonarse como hermanos. Debemos enseñar a nuestros hijos que delante de Dios toda acción tiene una consecuencia. Y número 3, lo que nos enseña también, ¿no?, esta porción de la palabra de Deuteronomio 6, es que es necesario volver a los fundamentos de la familia, como Dios las instituyó en un principio. Dios claramente dice aquí, ¿no?, cuando entres al lugar de tu promesa, si tú quieres vivir en el centro de la voluntad de Dios, si tú quieres estar en la tierra que Dios te ha prometido, entonces esto es lo primero que tienes que cuidar en tu vida. ¿Qué es lo primero que tienes que cuidar en tu vida? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y enseñar a tus hijos esto en casa, fuera de ella, a tiempo, fuera de tiempo, al acostarse, cuando se levanten. Esto es lo que va a mantener a tu familia en integridad y en constante crecimiento y en constante mejoría. ¿Por qué nos conformamos con poco? Yo recuerdo, ¿no?, mi testimonio. La semana pasada predicaba la pastora Mireli, ¿no?, y hablaba en parte de su familia. Hablaba de mí también, ¿no? Y ella dijo, ¿no?, hablaba, ¿no?, del compromiso con Dios y cómo el compromiso de los pastores no era tanto por Dios y por el pueblo, por gente que estaba necesitada, que dejaron sus propias necesidades de lado, ¿no? Y cuando contó que uno de sus hijos, ¿no?, de los pastores, se había ido justo, ¿no?, en un retiro, ese era yo, ¿no? Ese era yo en aquellas épocas. Y recuerdo bien hasta ahora, ¿no?, por qué me fui esa vez. Y el motivo fue porque estaba a punto de tener, ¿no?, a mi primera hija. Y era algo que yo había mantenido oculto por más de 6 meses. Algo que había escondido a mis padres. Y como ya se avecinaba, ¿no?, el nacimiento de mi hija, yo pensé dentro de mí, ¿no?, soy el hijo del pastor, voy a hacer quedar mal a mi familia, mis padres de repente no sé si me entenderán. En mi mente inmadura yo dije, no, tenía 19 años, para 20, yo dije, lo mejor es irme lejos, buscar un trabajo, soy bueno en la música, seguiré en mis grupos, ¿no?, de rock, de punk que tenía en ese tiempo, y así me ganaré la plata y con eso mantendré a mi hija, decía, ¿no? Y me acuerdo que con esa intención me fui de mi casa, busqué unos amigos, contactos para tratar de llevar a cabo mi idea, pero al final las cosas me fueron pésimos, mal, fuera de Dios, porque lo primero que hice, ¿no?, fue romper esto que hoy estamos hablando. Lo primero que sucedió es que rompí mi intimidad con Dios al caer en pecado, al hacer caso, ¿no?, a consejos de amigos, bueno, si se pueden llamar amigos, ¿no?, de personas que terminaron corrompiendo buenas costumbres que me habían enseñado en casa. Tanto así que llegué muchas veces, ¿no?, a despreciar o a menospreciar aquellos consejos que me dieron mis padres. Y yo decía, no es para tanto, o Dios no es para tanto, o por qué tanta Biblia, o por qué tantas reglas, o por qué las cosas tienen que ser así. No, Dios tiene que ser un poco más racional, tratar a cada uno, ¿no?, de acuerdo a su personalidad. Y recuerdo que todas las cosas comenzaron a salir mal. Caí en algunos vicios, no era capaz, ¿no?, de direccionarme para algún lado. En el aspecto también, ¿no?, emocional, estaba muy lastimado, y eso hacía, ¿no?, que yo termine, ¿no?, en una relación bastante complicada, ¿no?, con la mamá de mi hija.
terminamos separándonos con ella. Y al final lo único que me quedó es rendirme delante de Dios, suplicar por su misericordia y tratar de pensar en alguna cosa buena que pudiera suceder a partir de todo lo destruido que yo veía, ¿no?, que estaba en mi vida. Recuerdo arrodillarme delante de Dios, pedir perdón a mis padres. Ellos decidieron darme una oportunidad, apoyarme para continuar estudiando en la universidad. Fue algo duro ese tiempo, ¿no? Ver solo dedos acusadores, ¿no?, de quien yo pensaba que eran mis amigos, mis hermanos, en la congregación muchas veces. Gente que se levantaba, ¿no?, a hablar. Bueno, fuera, yo decía, no era mi error contra mía, sino contra mis padres, contra gente que ni siquiera tenía nada que ver, ¿no?, muchas veces. Y en ese punto nace mi hija. Yo recuerdo que cuando fui al hospital, ¿no?, estábamos muy mal con su madre y con la familia de ella. Y cuando entré a ver a la bebé, ¿no?, a la cunita, ¿no?, al lugar donde están todos los bebés en neonatología, estaba perdido, por así decirlo, ¿no? Dentro de mí decía, no, Dios, mi vida ya no va a ser como antes, ahora tengo que trabajar, pensar una hija. La madre de mi hija no quiere ni verme por cómo me he portado, ¿no?, muchas veces, de manera equivocada. Con razón, seguramente, ahora tengo que pagar las consecuencias de las cosas. Y recuerdo que mientras me acercaba a esa cuna veía una niña, ¿no?, indefensa. Yo me sentía indefenso, ¿no?, frente a todo lo que tenía que enfrentarme. Pero la veía a ella y la veía más indefensa que yo. Sin una familia, sin sus padres unidos. Su padre no tenía trabajo, recién tenía 20 años, no sabía qué hacer con su vida. Yo decía, ¿qué va a esperar ella, no? Y de pronto abre los ojos, recuerdo, ¿no?, y como que esboza una sonrisa. Y viene la enfermera, ¿no?, y me ve a mí joven, me imagino, ¿no?, inexperto, temeroso, y me pregunta, ¿no, usted es el papá? Sí, le digo, ¿no?, un poco avergonzado. Y me dice, acérquese, ¿no?, meta su mano, me dice, no, tóquela. Yo no sabía qué era esa sensación, ¿no? Yo estaba de miedo, ¿no?, queriendo verla, decir, nació bien, y salirme corriendo, ¿no?, y decir gracias a Dios, ¿no?, porque todo salió bien. Y cuando fui a tocarla, ¿no?, estiró su manito, y recuerdo hasta ahora, ¿no?, me apretó el dedo, ¿no?, me apretó el dedo. Y cuando me tocó, ¿no?, fue tanta la conmoción, ¿no?, en mi mente, que comencé a llorar. Y sentí que primera vez, ¿no?, a Dios como Padre. Me acuerdo que la miré a Fabiana, ¿no?, y le dije, Fabiana, le dije, ¿no?, hijita, yo siempre voy a estar contigo, le dije, ¿no? Nunca te va a faltar nada, porque yo voy a estar junto a ti todos los días de tu vida. Y me acuerdo que terminé de llorar, me sequé las lágrimas rápido para que no me vean las enfermeras, y salí corriendo de ahí. Me despedí de la mamá de mi hija y me acuerdo que me fui a llorar, ¿no?, afuera del hospital. Otra vez pensando en qué sería del futuro, qué sería de ella. Y me acuerdo que lo único que yo le pedía a mi hija es poder estar cerca de ella, que me permitieran verla, y que Dios me diera, ¿no?, la suficiente fuerza para poder terminar la carrera y poder cumplir la promesa que yo le había hecho. Eso es lo que yo le pedí a Dios. Comencé a buscarle, como hablábamos hace un tiempo, ¿no?, como hablábamos ahora, ¿no?, que compartíamos la palabra. Y fue ahí, ¿no?, cuando Dios me hizo retomar mi relación con Él. Y ahora me tocaba a mí ser ejemplo, ¿no?, y enseñarle a ella. Dios comenzó, ¿no?, a
a tocar mi corazón y a cambiar muchas cosas en las que yo estaba equivocado. Alejandra, ¿no? La mamá de mi hija, se dio cuenta de esto y ella también comenzó, ¿no? a orar por mí, a buscar a Dios mucho más que antes, porque yo me imagino que ella, al igual que yo, sabía que sin Dios no íbamos a llegar a ningún lado. Se cogió fuerte de Dios. Estuvimos 5 años separados y para mí fueron los años más dolorosos por ver a mi hija creciendo, ¿no? Lejos de mí, ¿no? De su padre. Y cada vez que yo iba a abrazarla, ella era a mí la que a mí me daba consuelo, ¿no? Recuerdo. Y lo único que yo decía, no es Dios, que ella te sirva, que ella te busque, así yo no esté a su lado, así nunca se arreglen las cosas, así nunca seamos una familia de verdad, que ella sea una sierva tuya. Recuerdo que a veces ella estaba en mi casa, ¿no? Se quedaba en mi casa y tocaba la guitarra, ¿no? Junto a Cecia, junto a Katy, y ella alababa a Dios, ¿no? Como, ni sabía alabar, ¿no? Pero ella rasgaba nomás la guitarra y ella vivió, ¿no? en ese ambiente, porque en esa época yo estaba a full con la música, ¿no? Y todos los días era adoración, todos los días era música, todos los días era batería, y ella estaba, ¿no? En ese ambiente, aprendiendo esas cosas. Y de pronto Dios me permitió no solo poder estar con mi hija, sino reconstruir mi hogar. Me casé con la mamá de mi hija, con mi esposa ahora, ¿no? Alejandra. Un beso de paso, ¿no, amor? Dios nos permitió reconstruir nuestro hogar, pero el problema era que era tanta la felicidad, ¿no? Para mí de estar junto a ellas, que me conformé con eso. Y como que era lo máximo que yo podía lograr. Era como que decir, lo logré, ya estamos juntos, como que más que esto no hay, ¿no? Nunca lo había pensado yo y Dios ya me dio esto, ¿para qué más? Pero mucho tiempo no me di cuenta de que seguíamos heridos, de que seguíamos con problemas en nuestros corazones, con heridas del pasado, que a pesar de que ahora estábamos juntos, teníamos que solucionar 5 años que habíamos vivido separados con mi hija y con mi esposa, y eso, pensé yo, no nos iba a traer ninguna consecuencia, pero mientras iban pasando los días, los meses, los años, fueron manifestando en nosotros que había cosas que podían mejorar. Muchas veces dentro de nuestra terquedad nos alejamos de Dios y nuestra excusa, como yo les decía al inicio, es: pero si ya estamos bien, pero si no me equivoco, pero si no peco tanto, pero ya por lo menos, no, mira, ahora servimos a Dios, estamos unidos y creo que con eso es suficiente, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios quiere una familia excelente. Dios quiere una familia de reino, no solo por ti, sino porque Dios se lo merece. Y Dios estoy seguro, constituido tu familia no solo para estar juntas y para que se conformen con vivir juntos, sino para llevarlos, ¿no? A lugares de promesa, para llevarlos a tierras prometidas, para llevarlos a hacer cosas que de verdad sean testimonio dentro del reino de Dios. Y tuve que seguir cambiando mi mente, tuve que seguir esforzándome, tuve que seguir aprendiendo de Dios. Cada vez que me alejaba de Dios por temporadas, tuve que otra vez volver a intimidad con Dios. Y de la relación, ¿no? tan distante que teníamos con mi hija, ¿no? A pesar de que estábamos juntos. Dios comenzó otra vez, ¿no? A tocar mi corazón, a sanar el corazón de ella, para acercarnos cada vez más y más y más y más. Hasta que de pronto, sin darnos cuenta, sin yo darme cuenta, pero sí pidiéndolo y esforzándonos para eso, Fabiana comenzó, ¿no? a amar muchas de las cosas que Dios había puesto en mí. Cosa que al principio no era así. Porque recuerdo que Fabiana es de las tres la que más se parece a mí, ¿no? Todos me dicen eso. Y me acuerdo que Fabi en un principio no quería eso porque ella estaba acostumbrada a vivir solo con su mamá y todo era su mamá, entonces su papá como que era un extraño.
y que a una niña le dijeran, ¿no?, de 6 años, ¿te pareces a tu papá? Y ella decía, no, yo no me parezco a mi papá, yo me parezco a mi mamá, decía, ¿no? Como cualquier niña le salía eso de forma natural, ¿no?, por el distanciamiento que teníamos. Y eso obviamente, ¿no?, a mí en parte me dolía, ¿no? Decían, tú tienes el pelo igualito a tu papá. Y decían, no, yo quiero tener el pelo como mi mamá, ¿no?, con rizos. Y tienes la nariz de tu papá. No, yo quiero tener la nariz como mi mamá, más delgadita, decían. Y tú hasta te ríes como tu papá, y cambiaba como que su risa, ¿no? Hasta que después comenzó a cambiar eso y comenzó a decir, yo quiero ser médico como mi papá. Yo soy igualita a mi papá, decía, ¿no? Y me gusta. Y cuando comenzó a manifestar y a servir a Dios, ¿no?, y ella eligió, ¿no?, comenzar a adorar a Dios como su padre lo hacía, como sus padres lo hacían, arrastrada por el ejemplo, fue algo, ¿no?, que comenzó, ¿no?, a remover mi corazón y hacerme acordar, ¿no?, de que las promesas de Dios, de que las oraciones que hemos hecho, ¿no?, con lágrimas, con sufrimiento, llega un tiempo donde Dios nos mira con misericordia, ¿no?, y convierte en gracia ese dolor que decidimos sufrir y pasar con tal de obedecer a Dios. Que ustedes pueden ver ahora, ¿no?, a mi hija adorando a Dios. Y hace poco, ¿no?, grabó una de las canciones que para mí, ¿no?, tocó tanto mi corazón, ¿no?, que me puse a llorar, o hasta ahora, ¿no?, solo pensarlo, ¿no?, me pongo a llorar, ¿no? Y su voz, ¿no?, tan preciosa, ¿no?, adorando a Dios. Pero más de sentirme orgulloso por su voz, era de ver el rostro de Dios, y así como un día yo, ¿no?, quebrantado delante de su presencia, lloraba adorándole, ahora ver a mi hija haciendo lo mismo, era para mí, ¿no?, una respuesta a esa oración. Yo no me considero cantante, ¿no?, ni mucho menos, y si he cantado alguna vez ha sido para incentivar a otros que sí pueden, ¿no?, que teniendo los dones suficientes pueden hacerlo. Y me acuerdo que fue mi primera petición, ¿no? Yo le hablé con el equipo, ¿no?, de música, de grabación, de producción, de video, y les dije, yo quiero grabar esa canción con mi hija. Y me acuerdo que le pregunté a mi hija, ¿no?, porque era su canción, ¿no?, al final para Dios, y le dije, ¿qué te parece si cantamos esto? Y ensayamos, practicamos un par de veces, y le gustó la idea y me dijo, ya, vamos a hacerlo. Probablemente es un material que ustedes ya van a ver, donde para mí es una respuesta de Dios. Pero algo que sé es que es un peldaño más dentro de todo el esfuerzo que debo seguir teniendo para seguir mejorando en este proceso de construir una familia fuerte. Y estoy seguro que voy a tener que hacerlo 1, y 10 y 100 veces más, y seguir hablando con mis hijas y seguir instruyéndolas, no solo la mayor, sino también a las pequeñas. Seguir, ¿no?, mejorando mi relación con mi esposa, porque sé que se puede hacer, porque todavía hay heridas por sanar, porque todavía hay cosas por hacer, al igual que tú sabes que hay cosas por hacer. Y si te cuento esta parte de mi testimonio, y si les abro mi corazón en este sentido y en este aspecto, es para demostrarles que Dios es real y que esta palabra no va a pasar desapercibida, y cualquier cosa podrá pasar, incluso mar y tierra y cielos, pero la palabra de Dios nunca pasará y siempre se cumplirá cuando hay un corazón receptivo y un corazón preparado donde esa semilla cae. Yo te pregunto a ti, ¿qué quieres de tu familia? Si quieres lo mejor para tu familia, no te desgastes trabajando y buscando más dinero, busca más a Dios, pon esfuerzo en las relaciones con tu familia. Y vas a ver a tus hijos, al igual que tú, como dice la palabra, amando a Dios con su mente y con su corazón, con su espíritu, con sus fuerzas, con su alma, con su voz, con su dedicación.
Yo puedo ver hasta ahora en mis hijas tan pequeñas, no me piden orar cada vez que se van a dormir. Piden cada vez que tienen una herida o cada vez que se sienten enfermas, lo primero que piden es, ora por mí. Cuando están asustadas, con miedo, lo primero que dicen es, oremos a Jesús para que se lleve esto que estoy sintiendo. Entonces, para mí eso significa que estoy haciendo cosas bien, pero también significa no pensar como antes y decir, aún no he conseguido nada, puedo mejorar, puedo seguir adelante, tengo que seguir esforzándome, muchas veces habrá que sufrir, porque ¿quién no sufre cuando lo acusan de algo que hizo mal? ¿Quién no sufre al reconocer un error en sí mismo? Es vergonzoso para todos en cualquier circunstancia. Mucho más reconocerlo delante de tu esposa, de tus hijos, de tus padres. Es algo que duele reconocer una equivocación, aceptar que te equivocaste es algo que duele, es sufrimiento, pero es algo necesario para ser ejemplo y para seguir creciendo en este proceso tan precioso que es la madurez, el crecimiento espiritual. Entonces resiste, sigue poniendo tu fuerza, sigue poniendo tu empeño, tu corazón y tu ímpetu para construir una familia fuerte, una familia poderosa. Es necesario volver a los fundamentos de Dios. Dios es quien creó la familia, por lo tanto es Dios quien debe reorganizar tu hogar, no tú, no tu gusto, sino Dios. Si deseamos reorganizar nuestras familias, entonces debemos concederle a Dios el primer lugar. Arrodíllate con los tuyos ahí un tiempo especial, háblales de Dios, convoquen a arrepentimiento y a confesión de pecados en la familia. Esto es tan precioso y Dios hace tanto en estos tiempos. Hacen más que nuestros reclamos, que nuestros celos, que como hacemos, no me voy a poner así serio hasta que se dé cuenta mi esposo o mi esposa que está equivocándose. O sea, tener estos tiempos de intimidad con Dios transforman más los corazones de lo que tú, con todo tu esfuerzo, puedes lograr. Solo Dios nos guía y nos orienta en el proceso de poder formar a nuestros hijos y solo Dios nos va a dar la sabiduría para poder llegar a ellos. Yo no me considero un docente, un pedagogo, pero Dios me da, ¿no? Y me dice cómo puedo enseñarles a cada una de ellas de acuerdo a su edad. Sabiduría y conocimiento que solo viene del cielo. Solo Dios nos ayuda a valorar verdaderamente a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, como una bendición y no como una carga. Yo me arrepiento, ¿no? De cada vez que dije, no, ya estoy harto de esto, de esta situación, de ti, de tus palabras, de tus reclamos, no sé, ¿no? De las peleas, de lo que sea. Porque lo que quiero hacer ahora es mirar en mi interior, como dice la palabra, ¿no? Ver y mejorar yo para poder darles lo mejor a mi esposa, que amo, y a mis hijas, que las amo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué posición vas a tomar este tiempo? Los padres tenemos sobre nuestros hombros una enorme responsabilidad. Tener un buen matrimonio, enseñarles a nuestros hijos a caminar con Dios, a fundamentarse cada día a partir de principios y valores, pero al mismo tiempo debemos impartirles instrucciones respecto a cómo se debe adorar a Dios. Jamás debemos perder de nuestro horizonte la conciencia de que nuestro cónyuge e hijos constituyen una bendición para nosotros y no una carga. Esa es la razón fundamental de hacer nuestro mejor esfuerzo con la ayuda de Dios para cuidar a nuestra casa, a nuestra familia. Quiero que entres en un tiempo de poder mirar en tu corazón. No veas a tu esposa, no veas a tus hijos, ve por tu corazón. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Qué heridas necesitas sanar? Y sobre todo pongas tu mente no en reclamar, ¿no? A él, a ella, al pasado, al vecino,
Ellos no van a cambiar las cosas. Es Dios quien va a cambiar las cosas y ten fe en que así va a ser. Por más difícil que sean los problemas familiares que estés enfrentando, por más perdidos que puedan estar tus hijos según tu apreciación, Dios va a cumplir su palabra si es que tú pones por obra lo que Él nos enseña en ella. Así que mientras escuchamos esta preciosa canción, que ha sido grabada, ¿no?, con una intención, ¿no?, de tocar tu corazón y poder llevarte a la presencia de Dios, deja que el Espíritu Santo te hable y reflexiona en cómo estás y en qué cosas puedes mejorar. Como cónyuge, como padre, como hijo. Así que adora a Dios. Entra a su presencia. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí, hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré. Tu dulce voz me guía, confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, enviarás tu voluntad, y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies tu verdad, me levantará. De nuevo, puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo, confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, enviarás tu voluntad, y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh, descansaré, confío en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré.
Eres digno, está escrito. Has vencido. Te adoramos. Eres digno, digno Dios. Está escrito. Has vencido. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te doy gracias en este tiempo por cada familia, por cada padre, por cada esposa, por cada hijo, por cada cónyuge necesitado de ti, Señor, que hoy está abriendo su corazón a ti, Padre Santo, y que desea y necesita tenerte a ti como la prioridad en su familia. Yo te pido, Padre, que tú seas propicio a ellos, respondiendo sus oraciones, hablando a sus corazones, trayendo este tiempo un ungüento de sanidad, Padre Santo, para sus almas. Que seas consolándolos, Espíritu Santo. Que por más difícil y dura que sea la prueba, por más difícil que sean las circunstancias, por más difícil y contrario a nosotros que sea el ambiente en el que estamos, y por más difícil que sea la situación mundial que estemos viviendo, entendamos que solo contigo, Espíritu Santo, contigo, Cristo, podemos ser mejores, podemos seguir construyendo familias fuertes. Perdónanos, Padre Santo, por habernos alejado de ti tanto tiempo, tantas veces, por callarnos y escondernos en vez de reconocer nuestros errores y pedir perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Padre Santo, por haber perdido la importancia de guiar a nuestros hijos y dejarlos a ellos a su libre albedrío cuando necesitan de nosotros como padres. Perdónanos, Padre, porque como hijos hemos estado siendo negligentes y rebeldes cuando muchas veces nuestros padres por amor nos piden y nos dicen lo que nos dicen. Perdónanos, Padre, si como cónyuges hemos estado señalando solamente, apuntando con una piedra y reclamando a nuestro cónyuge en vez de mirar primero en nosotros y ser esas personas, mejores personas que podemos, Padre Santo, brindarnos hacia nuestro esposo, nuestra esposa. Perdónanos por habernos distraído en el problema y no ir a la raíz y solucionar las cosas, Padre. Danos fe otra vez, Señor Jesús, para hacer tu voluntad, para seguir orando por aquellas cosas que tú nos prometiste desde un principio. Y llévanos a ser diligentes para amarte y para enseñar en nuestro hogar tus principios, tus fundamentos y esa palabra que trae vida a todo corazón, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tú seas haciendo tu voluntad en medio nuestro, que seas haciendo, Señor, tu voluntad en este tiempo. Que seas, Padre Santo, trayendo lluvia de bendición sobre tus hijos,
Que seas, Padre Santo, trayendo consuelo, sanidad, milagros. Sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio. Que nos esforcemos y a pesar del cansancio, estemos dispuestos a sacar tiempo para nuestra familia, para instruirlos, para buscarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por este precioso tiempo. Y en tu nombre, Jesús, decimos todos, amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que sea propicio para sus vidas. Que bendiga su entrada y su salida. Y sobre todo que tenga misericordia de nosotros para llevarnos del dolor a disfrutar de su gracia. Hasta la próxima. Practiquen la palabra de Dios, vivan la palabra.